Estamos agradecidos en esta tarde de poder estar en la casa de Dios para bendecir el nombre del Señor Jesucristo. Porque lo único que realmente puede traer aliento a nuestra vida no es las cosas de este mundo, sino es la presencia del Señor. Lo que nos fortalece, lo que nos da gracia, que nos puede mantener en cada temporada es la mano sobrenatural del Señor sobre nuestra vida. Por eso estamos agradecidos, estamos alegres de estar en esta tarde, en este lugar, y quiero que vamos en este momento a la palabra de Dios, orando para que mañana las hermanas tengan un gran tiempo, el cierre de actividades del año 2022 con la ayuda del Señor. Amén. Sé que va a ser un día hermoso en la presencia del Señor. En el libro de la primera carta de Juan, en el capítulo 1 y en el versículo 1 al versículo 3, quiero en esta hora hablarles. Estamos hablando acerca de la importancia del evangelismo y cómo nosotros podemos desarrollar nuestra vida, nuestro corazón de una manera más eficaz en este trabajo de alcanzar a los que aún no conocen al Señor Jesucristo. En primera de Juan, en el capítulo 1, en el versículo 1 y al versículo 3, vamos a leer en esta tarde en el nombre precioso del Señor Jesús. Y dice la palabra de Dios en el nombre de Jesús: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de la vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso anunciamos para que vosotros también tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Amén y amén. Pueden tomar su asiento en esta hora, agradeciendo al Señor, como les dije, esta oportunidad de poder encontrarnos en la casa de Dios y poder encontrar la fortaleza que nuestra vida necesita, la gracia que cada momento nuestra vida necesita para poder caminar en el Señor. Entonces hemos estado desde la semana pasada hablando de la importancia, ¿cierto? Y de cómo ser más eficaces en nuestro llamado que tenemos de alcanzar al mundo que está perdido. Y la semana pasada abordamos que una de las maneras efectivas de poder alcanzar a los perdidos es conectando con las necesidades que la gente tiene. En el mundo hay necesidad. El mundo, por mucha apariencia que tenga, es un mundo quebrantado, es un mundo necesitado, es un mundo que está buscando respuesta. Lamentablemente, la busca en los lugares equivocados. Lo busca en los lugares incorrectos, pero nosotros damos gracias a nuestro Padre Celestial que hemos encontrado al Señor Jesús, que es la respuesta que nuestra vida necesita. Nicodemo, como vimos la semana pasada, era un hombre que estaba lleno de inquietudes acerca de la espiritualidad, siendo un fariseo, un principal entre los judíos, seguramente un anciano en el Sanedrín. Pero era un hombre que tenía inquietudes acerca de la vida eterna, y aún con el vasto conocimiento que suponía que un fariseo tenía, un hombre apegado a la ley, a la Torá, ¿cierto? Conocedor de las leyes judías, las leyes rabínicas. Era un hombre que todavía tenía una inquietud, sabía que a pesar de lo que él sabía y la experiencia que había tenido, todavía algo faltaba en su vida. Y la Biblia nos describe en Juan capítulo 3 que estando de noche va donde el Señor tratando de buscar una respuesta acerca de la vida eterna. Y el Señor le dice esa respuesta tan conocida por nosotros: el que no naciere de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. No puede ver el reino de Dios. La mujer samaritana, una mujer quebrantada, una vida deshecha, es como el polo opuesto de este hombre, ¿cierto? De este
hombre religioso, de este fariseo. Una vida inmoral, una vida quebrantada, una vida llena de malas decisiones. Nicodemo gozaba de una posición y un estatus social. En cambio, la samaritana era una mujer desechada, una mujer que había iniciado proyectos de su vida y cada proyecto hasta ese momento había fracasado. Y el Señor le dice: porque 5 maridos has tenido y el que ahora tiene no es tu marido. Aún esa clase de personas pueden encontrar respuesta todavía en el Señor Jesús. Por lo tanto, ya sea que sea una persona que tiene un estatus, ya sea una persona quebrantada, ya sea una persona conectada con la sociedad, o sea una persona desechada de la sociedad, todos ellos pueden encontrar respuesta en el Señor Jesucristo. Pero la conexión que estas personas tuvieron fue por medio de sus necesidades. Hablamos acerca de esa mujer que por 12 años sufrió de flujo de sangre. Y las descripciones que dan los evangelios de esa mujer era seguramente una mujer pudiente, una mujer de dinero. Porque no cualquiera podía ir, entre comillas, a los médicos de esos días. Y la Biblia describe que había gastado todo lo que tenía. No diría de un pobre, no lo diría se gastó las 10 lucas que le quedaban, no diría. Pero el hecho de que está diciendo que gastó todo lo que tenía es que era una mujer de posibilidades que buscó respuesta en lo que en ese tiempo alguien le podía dar. Pero no la halló, seguía enferma. Amén. Pero hasta que oyó hablar del Señor Jesucristo, ella dijo: si tan solo tocare el borde de su manto, yo seré sana. Y hermanos, yo sé que a veces somos duros en cuanto a personas que solamente buscan los beneficios del evangelio, ¿cierto? Ahí está nuestra expresión, hay gente que viene solo por los panes y los peces. Y a veces somos tan celosos de que la gente no solo busque los beneficios, sino que realmente esté interesado en el Señor. Pero mis hermanos, el Señor usa como un conector la necesidad que hay en la gente, no la rechaza. El Señor no le dijo a esa mujer: sale de aquí, tú no tienes, lo único que estás buscando es sanidad. No, porque el Señor sabía el quebranto que había en ella, y el Señor sabe que por medio de nuestras necesidades nuestros corazones pueden ser tocados por el evangelio. Es tan difícil hablarle a alguien del evangelio, de las realidades de la eternidad, de las calles de oro, ¿cierto? De la corona que nos espera si somos fieles al Señor. En un estudio hace años atrás vimos las diferentes coronas que la Biblia enseña que pueden obtener los creyentes que son fieles al Señor. Y nosotros pudiéramos estar emocionados hablando de lo que viene en la vida eterna, pero esta realidad está cerrada a los ojos de la gente que no conoce a Cristo. Segunda de Corintios, en el capítulo 4 y en el versículo 4, nos declara y dice la Biblia que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Por eso usted le habla de las cosas espirituales que hiciste el domingo. No, el culto estuvo maravilloso. Hubo una reprensión terrible en la iglesia, pero estuvo hermoso. La gente no se va a gozar con esas cosas. Pero esas mismas personas tienen necesidades que pueden ser la puerta en la que Dios puede obrar. Por eso nosotros no deberíamos desechar esa necesidad, ese matrimonio quebrantado, esa persona vacía en su corazón, esa persona que fue a los médicos y los médicos no tienen esperanza, esa persona que ha perdido todo en la vida y no tienen nada. Todavía el Señor puede obrar en la necesidad de ellos. Y como creyentes sabemos que el milagro más grande no es la sanidad física. El milagro más grande no es que Dios nos abre una puerta que deseamos. El milagro más grande es la salvación. El milagro más grande es que gente que no merece nada recibe lo más glorioso, que es la vida eterna en el Señor Jesús. Pero queridos hermanos, si queremos alcanzar al mundo, necesitamos conectar con la necesidad que hay en el mundo, el lenguaje que hay en el mundo.
Saber que ellos no tienen respuesta y por mucha apariencia de que no necesiten nada, cada persona necesita algo en su vida. Amén. Cada persona necesita algo en su vida. Y por mucho dinero que pueda tener, como lo hablamos la semana pasada, como Zaqueo, él era rico, pero solo tenía dinero. Pero no había nada más en él. Era rechazado, era odiado. Era un publicano, un cobrador de impuestos. Pero él necesitaba de Dios. Y cuando el Señor entró a esa ciudad, Él no entró a la mejor casa. Y estoy hablando en términos morales, espirituales. Él no fue a la casa del más santo en la ciudad. Él no fue a la casa del hombre que mejor comportamiento tenía. Quién sabe, tal vez era una de las casas más odiadas, pero qué misericordioso es el Dios que servimos, que el Señor le dice a Zaqueo: desciende porque la salvación ha venido hoy a tu casa. A veces hay gente que nosotros resistimos, ¿cierto? Sobre todo si no piensan como nosotros. ¿Y cómo podríamos pensar que el mundo pensara como nosotros, cierto? Alguien que promueve el aborto, alguien que promueve prácticas que para nosotros son inmorales, pero quién sabe que Dios puede transformar la vida de esa persona por medio de sus necesidades. Y hermano, todas esas personas que están llenas de ideologías, por otro lado, están vacías en sus corazones, están quebrantadas y generalmente han sido heridas algo en su vida. Han pasado por alguna clase de procesos en la vida que los ha herido profundamente. En el hogar, en la casa. Y a veces nosotros solamente miramos la apariencia. A veces nosotros nos llenamos solamente y rechazamos a las personas. Pero hermano, Dios puede cambiar la vida de cualquier persona. Si Dios pudo cambiar la vida de un hombre que perseguía a la iglesia y que era celoso en la ley y que daba muerte a los predicadores y lo hizo predicador del evangelio, hermano, Dios puede cambiar la vida entonces de cualquier persona contraria al evangelio. ¿Cuánto dan gloria al Señor? Entonces, vuelvo a insistir, a veces hay un dicho en el mundo que a veces somos más papistas que el Papa. Tenemos un celo, no, viene para puro. Bueno, hermano, tal vez antes nosotros fuimos así, antes de conocer al Señor. Antes de que nuestros ojos realmente se abrieran a la verdad del evangelio y nos deleitáramos en las verdades espirituales, nos deleitáramos en la doctrina. Hay algunos que cuando uno les lee Juan capítulo 1, verso 1, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo, ¡ay, qué texto! Así, pero como que el corazón le late más rápido porque está dando una revelación y si le lee el verso 14 ya con eso lo revienta, ¿cierto? Ya que el verbo fue hecho carne, ¡wow! Ahí se para. Pero para otras personas no van a significar nada. Pero por medio de las necesidades Dios puede trabajar en las necesidades de esas personas y traerlas al evangelio. Y por eso, hermano, alrededor nuestro hay gente que necesita algo de Dios en su vida. Su familia, sus amigos, sus compañeros del colegio, del trabajo, todos pueden tener una apariencia de felicidad, una apariencia falsa de estar en un nivel de vida. Pero querido hermano, ellos también necesitan del Señor Jesucristo. Ellos necesitan de nuestro Dios. Hermano, otra de las herramientas que quiero hablar en esta noche con la ayuda del Señor, que es importante como una herramienta para alcanzar a los que no han conocido al Señor, es el testimonio que nosotros tenemos con el Señor. Nuestro testimonio es el peregrinaje, nuestro peregrinaje de nuestro caminar con el Señor. Es la manera como Dios ha tratado en nuestra vida, porque si estamos en esta tarde en la iglesia, es porque Dios ha tratado con nosotros en nuestra vida. Él ha hecho algo en nosotros. Él ha cambiado. Tenemos una historia de cómo Dios nos atrajo, cómo Dios nos ha seducido, cómo Dios ha perdonado nuestros pecados y nos ha hecho
una nueva criatura. ¿Cuántos dan gracias a Dios porque Él se ha fijado en nosotros? Y una de las herramientas más efectivas para compartir el evangelio es el testimonio, la obra que Dios ha hecho en nuestra vida. Esta tal vez es una de las herramientas que cada creyente, por nuevo que sea, la puede usar, porque todos de alguna manera han visto personalmente la mano de Dios moverse en su vida. Y lo primero que quiero señalar, que el testificar lo que Dios ha hecho en nuestra vida, la obra que el Señor ha hecho en nuestra vida, es un mandato bíblico, porque Dios espera que su pueblo sea testigo de su amor, de su poder, de sus obras, de tal manera que los que no conocen al Señor puedan conocer a Cristo a través de nosotros. Si usted tiene en esta tarde su Biblia, puede acompañarme en el Salmo 107 y en el versículo 2. El Salmo 107, versículo 2 dice de esta manera: díganlo los redimidos de Jehová, los que han redimido del poder del enemigo. En otras palabras, lo que está diciendo el salmista, deben hablarlo, deben testificar si el Señor los ha redimido del poder del enemigo. ¿A cuánto el Señor aquí ha perdonado sus pecados? ¿A cuánto el Señor lo ha levantado cuando ha caído? ¿Cuántas veces usted ha estado en desesperación y Dios no ha hecho oídos sordos? Dios lo ha salvado a usted. Entonces, cuando viene una persona que tiene una necesidad, usted puede decirle con toda autoridad: sabes que Dios te puede ayudar, porque Dios ya lo ha hecho también conmigo. El poder de Dios. En la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 3 y en el versículo 15, la Biblia dice de esta manera: sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y escúchenme, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. En otras palabras, el creyente, el cristiano que ha conocido al Señor, no puede guardar silencio cuando hay una demanda en el mundo acerca de Dios. El creyente no puede pasar de largo. Hay un drama y todo el mundo está ahí mirando. Otros ayudan en la manera que pueden, con dinero, con organizaciones ONG. Pero hermano, usted y yo tenemos algo mejor que el dinero y una ONG. Tenemos al Señor que ha cambiado nuestra vida, y podemos decir: hay esperanza en el Señor para el que está perdido. Amén. Debemos estar preparados. Es un mandato bíblico. Uno no puede excusarse: es que yo no soy predicador, es que yo no soy el líder, es que yo no soy el pastor. La Biblia nos enseña a cada creyente a estar preparados para presentar defensa con mansedumbre. Amén. Porque nuestro deseo no es ganar una batalla doctrinal, nuestro deseo es ganar las almas. Y por eso realmente el evangelio se predica con mansedumbre, con paciencia, no descalificando a la persona, no atacándolo, sino que hablándole la palabra de Dios, hablando el evangelio. Hermano, no estoy diciendo que usted tenga que decirle: está todo bien en tu vida y solo te va a hacer feliz, Mayra. Uno debe predicar el evangelio, pero debemos dejar que sea el Señor que confronte por medio de las Escrituras, y no nuestras ofensas personales al pecador. En el libro de los Hechos, en el capítulo 1, estamos hablando de que es un mandato registrado en las Escrituras el dar testimonio. Dígalo los redimidos, dice el salmista. Estar preparados para presentar defensa, dice Pedro. Lucas, el escritor del libro de los Hechos,
Dice de esta manera en el capítulo 1 y en el versículo 18, ese verso tan conocido por nosotros. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hermanos, lo primero que hace el Espíritu Santo en la vida de alguien que lo recibe es que te transforma en un testigo. Por eso es tan contrario nosotros estar llenos del Espíritu Santo y no ser testigos de Dios. Lo primero que el Espíritu Santo hace en la vida de alguien que lo recibe, ¿cierto?, es que te transforma en un testigo. No solamente de algo que sabe, no solo es algo que alguien le contó, usted lo ha vivido y usted tiene el deber de compartir el Evangelio con aquellos que no conocen al Señor Jesucristo. Amén. El poder del testimonio se fundamenta en el hecho de que eso nos ha ocurrido de nosotros. No estamos hablando, sí, mira, yo conozco una persona que cuando fue a la iglesia. No, usted puede hablar en primera persona. Esto me ocurrió a mí. Es su propia experiencia. No es algo que otra persona vivió, que otra persona experimentó, sino que han sido situaciones personales que usted ha vivido con el Señor. Y ese es el poder del testimonio. No, usted lo está tratando de hablarle de lo que no sabe, sino que usted ha sentido la presencia de Dios. Usted puede venir a la iglesia a veces cabizbajo, desanimado, pero hay momentos en que Dios viene sobre nuestra vida y corta todas las... Y usted sabe que hay poder de liberación en el nombre del Señor Jesús. La Biblia dice que donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, el Señor dijo, yo estoy en medio de ellos. Amén. Y cada uno de nosotros sabe cuando Dios está en medio de su pueblo. En el capítulo que hemos leído de Primera de Juan, es lo que están tratando de decir. Juan está diciendo que lo que ellos han vivido no es algo que solamente le contaron, no es un conocimiento intelectual, no es un conocimiento que él no sepa, sino que él dice lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon. Escúchenme, contemplar, nosotros lo vimos. No solamente lo vimos, sino que nuestras manos palparon tocante al verbo de la vida. No es algo que a mí me contaron, no es algo que mi abuelita me dijo, no es algo que mi papá me contó acerca de Dios. No, ellos están diciendo, nosotros hemos tenido una experiencia real, concreta. Eso es un testimonio. Hermano, y nadie de los que ha conocido a Cristo está sin un testimonio de lo que Dios ha hecho en su vida. Y sigue diciendo Juan, porque la vida fue manifestada y hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Hermano, toda persona nacida de nuevo posee un testimonio. Todo. Aunque usted y yo hayamos nacido en la iglesia, tenemos un testimonio de cómo Dios ha cambiado nuestra vida. Entonces, ¿por qué es tan efectivo el testimonio? Primero, es un mandato bíblico a hablar del poder del Señor. Los que han sido redimidos por el Señor tienen un deber bíblico de decir lo que Dios ha hecho en su vida. Hemos recibido el Espíritu Santo y Dios nos manda a ser testigos de Él. Pedro nos exhorta, ¿cierto?, a presentar defensa con mansedumbre cuando se nos requiere acerca de nuestra esperanza. En segundo lugar, lo que acabamos de decir
es nuestra propia experiencia. Usted no está relatando algo que le contaron, usted no está contando algo que usted no ha vivido. Usted sabe que en el nombre de Jesús hay perdón de pecados, porque el día que fue bautizado vino paz sobre su vida, vino la obra del Espíritu Santo sobre usted, y usted sabe lo que significa ahora el poder de Dios que perdona nuestras vidas. Otra razón de por qué el testimonio, mis hermanos, es tan eficaz a la hora de compartir el evangelio, porque el testimonio es un testimonio o un registro de cómo Dios ha vencido a Satanás en tu vida. Amén. Nuestro testimonio personal es un arma poderosa contra Satanás para alcanzar los perdidos, porque eso es la historia de cómo Dios venció a Satanás en nuestra propia vida y cómo el evangelio ha transformado nuestra propia vida, cómo el sacrificio de Cristo en el Calvario en este siglo XXI todavía sigue redimiendo almas. Hay una escritura conocida en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 12 y en el verso 11, y dice: y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y, escuche, la palabra del testimonio de ellos. Y menospreciaron su vida hasta la muerte. Porque cada vez que nosotros hablamos del poder de Dios, de cómo Dios nos rescató de una vida pecaminosa, nos sacó de una vida sin sentido, eso es una historia de cómo Dios ha vencido a Satanás y nos ha hecho libres. Y hermanos, si Dios lo ha hecho con nosotros, lo puede hacer con cualquier otra persona que está allá afuera. Si Dios ha restaurado un matrimonio, Dios puede restaurar la crisis de ese matrimonio. Si Dios ha cambiado a un drogadicto, entonces el drogadicto tiene esperanza que Dios lo puede cambiar también. Si Dios ha restaurado la vida de un borracho y lo ha sacado de allí, hermano, Dios también lo puede cambiar ahora, porque no hay nada imposible para el poder del Señor. Amén. Pero no hay nada más alentador que ver esa verdad reflejada en la vida de alguien. No hay nada más alentador que los que no conocen a Cristo saben que hay esperanza, no solo porque lo predicamos, sino porque está encarnado en nuestra vida. Él nos ha cambiado para su gloria. Otra razón por la que el testimonio, su testimonio, mi testimonio personal de cómo Dios nos ha cambiado es efectivo, es porque cada vez que usted habla de lo que Dios ha hecho en su vida, eso glorifica al Señor. Eso da testimonio del poder y la gloria de Dios trabajando, interviniendo, trabajando en la vida, en nuestra vida cuando lo necesitábamos. Nuestro testimonio glorifica a Dios porque por medio de él muchos van a creer al evangelio del Señor. Hermano, déjame decirte esto: si cuesta que los hermanos en la iglesia lean la Biblia. Amén. Hay creyentes que llevan años la Biblia y nunca la han leído completa. Y parece que esto fuera una obra monumental. Hermano, 15 minutos diarios usted la lee en el año. 3 capítulos diarios, 3, 4 capítulos diarios, usted la podría leer. Entonces, imagínate, si cuesta que los hermanos de la iglesia lean la Biblia, menos la van a leer los que no están en la iglesia, que no están interesados en las cosas espirituales. Amén. Y yo reconozco que hay ciertos pasajes de la Biblia que son interesantes, pero hay otros pasajes que... Estaba hablando con una hermana que cuando ella sintió el desafío que dimos en la iglesia de leer la Biblia completa en un año, ella empezó, pero dijo, ya llegó al capítulo 5 de Génesis, genealogía, esto no es importante, me lo salto. Llegaba al libro de Crónicas, hartas páginas. Y yo le expliqué la importancia, ¿cierto?, de la genealogía. Cuando uno va comprendiendo, primero la genealogía es un escrito legal, porque el autor está tratando de conectar ciertas cosas hacia los descendientes, ciertos derechos, ciertas razones que después vamos entendiendo. Porque, por ejemplo, entendemos por medio del Evangelio de Mateo que Jesucristo
es el hijo, ¿cierto? Es el hijo de la promesa. El hijo de la promesa más inmediato fue Isaac. Pero recuerda que Dios le dijo a Abraham que en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Ese no era en Isaac, ese era en Cristo. Después Mateo conecta a Jesucristo como el hijo de David. ¿Qué está haciendo? Está tratando de decir, miren, Jesucristo es el verdadero heredero al trono de David. Y recuerden que si leían los salmos, se leían las crónicas de los reyes, iban a entender que ese hijo, el hijo de David, iba a tener un reino eterno. Amén. Que iba a ser el Mesías. Hermano, si cuesta que los hermanos de la iglesia lean la Biblia, ¿cuánto más los que no conocen al Señor? ¿Cuánto más los que no están afuera? La única Biblia, alguien dijo esto, la única Biblia que van a leer los que no conocen a Cristo es a los cristianos. Amén. Hay una escritura que he estado meditando, si van conmigo en el libro de 2 de Corintios, y parte de esto voy a predicar el domingo. En 2 de Corintios sé que prediqué una parte, pero estoy preparando otro mensaje acerca de este capítulo. Y dice en el versículo 2, ¿cierto? Si ustedes tienen su Biblia, dice el apóstol, antes bien renunciamos a lo oculto, a lo vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino, mira, escucha esta expresión, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. ¿Lo leyeron, cierto? Se los leo de nuevo. Voy a leer sobre toda esta parte. Sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Y estaba tratando de entender qué está diciendo. Es como que no surge de inmediato qué es realmente lo que está diciendo el apóstol Pablo. Bueno, hay que mirar el contexto. Está hablando de que hay algunos que están adulterando la Biblia, ¿cierto? El mensaje. Y ya les expliqué el contexto el domingo pasado. Yo les dije que habían unos que habían llegado que eran super apóstoles y que hablaron mal del apóstol Pablo, lo criticaron, lo menospreciaron, ¿cierto? Y ellos llegaron, ¿qué hacen normalmente los falsos maestros? Llegan con nuevas revelaciones. ¡Wow! Y la gente que no está preparada espiritual ni bíblicamente es capturada su mente. ¡Ay, hay unas nuevas revelaciones! Los ángeles que aquí, como ese video, no, yo soy un hombre humilde, todos los días hablo con Gabriel, hablo con Miguel, hablo con... El hombre tenía terribles revelaciones. Era más o menos así esta clase de hombres que llegan. Y él le está diciendo, hay algunos que adulteran la palabra de Dios, pero nosotros la manifestamos. En otras palabras, lo que Pablo está diciendo, manifestamos la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana. Está diciendo, ¿sabes qué? No solo proclamo la verdad, no solo hablo la verdad, no solo predico la verdad, pero vean la verdad encarnada en mí. Y llega a ser tanta la convicción que él tiene, que dice, ¿sabes qué? Nos recomendamos a toda conciencia, decir, mírennos. Y nos recomendamos a toda conciencia delante del Señor. Ay, Dios está mirando nuestra vida y no solo estamos predicando la estamos manifestando. Hermano, el testimonio, cada vez que nosotros estamos hablando del evangelio y encarnamos esa verdad, es la única Biblia que algunas personas van a leer en nuestra vida. Y lo triste es que muchas veces lo que ven en nuestra vida no es a Cristo, no es la verdad del evangelio. Amén. No es a Cristo teniendo compasión con la samaritana. No es a Cristo tratando realmente de ayudar a la mujer que sufría de flujo de sangre. No es tratando de dar una correcta respuesta a este hombre que demandaba razón acerca de la vida eterna llamado Nicodemo. Gloria a Dios que él tuvo compasión con el despreciado. Él fue y entró a la casa de Zaqueo. Amén. Aunque la gente le criticaba, oye, pero si
si es profeta, si este es el Mesías y no sabe en qué casa. No, el Señor realmente sabía en qué casa estaba. Estaba en la casa de alguien que necesitaba al Señor. Porque aunque Zaqueo lo tenía todo, solo tenía dinero y eso realmente no es nada. Alguien necesita del Señor, amén, más que cualquier otra cosa en la vida. Necesita el Evangelio, necesita la salvación de nuestro Dios. Por eso nuestro testimonio glorifica a Dios. Pero únicamente glorifica a Dios cuando eso se nota también en nuestra vida. No es como el hermanito que ahí, ¿cierto? Uno ha conocido tantas historias de ese hermanito que llega otro hermano a buscar empleo en una construcción. Y el hermanito predicador está dentro peleando, jugando, jugueteando con los hombres, con malas palabras, chistes, doble sentido. Y cuando ve al otro hermano, como que hubiera visto al diablo. ¿Sabes? Se despertó y comienza a comportarse de una manera distinta ahora porque lo está observando. Díganme, ¿quién va a creer en ese hombre que se goza con los chistes doble sentido, anda con malas palabras y después cuando esté necesitado, oye, anda a la iglesia conmigo? ¿Cuántas veces nos dicen, oye, pero si el otro también es cristiano? Y como que para decirle, mire cómo son. Hermano, pero el verdadero testimonio, cuando se manifiesta la verdad, es, amén, motivo para dar gloria al Señor y cambiar la vida de las personas. Nuestro testimonio glorifica a Dios, pues por medio de nuestro testimonio muchos pueden creer al Evangelio del Señor Jesucristo. Si usted me acompaña en esta noche en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 5. El Evangelio de Marcos en el capítulo 5, en el versículo 18. Ahí está la historia más larga, pero solo voy a leer algunos pasajes de esta historia. De un hombre que era endemoniado, y dice la Biblia que al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Lo único que deseaba ese hombre era acompañar al que lo había liberado. Yo quiero estar con el que me sacó de las tinieblas, el que cambió mi vida, el que echó fuera los demonios que me poseían. Y sabe que él le rogaba que le dejase estar con él. Más dice la Biblia que Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa y a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido de ti misericordia. ¿Qué le está diciendo a él? Hermanos, tenemos que prepararnos bíblicamente, pero lo que está diciendo es: cuenta lo que Dios ha hecho contigo. No te está diciendo llévale la última revelación del jinete, del caballo blanco. Ahora, no sé si han visto por ahí, el hermano Sergio me contaba que habían unos hombres llegados a evangelizar a su hijo por ahí por la universidad y estaban hablando del Espíritu Santo como la madre, la mamá, y hay todo ahora de un tipo que sale hablando de la madre Dios o la diosa, no sé, una estupidez terrible. Hermano, pero aquí lo que el Señor está mandándole: cuéntale cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. Hermano, yo me pregunto, ¿acaso el Señor no ha hecho grandes cosas con nosotros en nuestra vida? ¿Acaso Él no nos ha sacado del lodo cenagoso, del pozo de la desesperación, y ha perdonado nuestros pecados? Y la Biblia dice que que había sido endemoniado se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Y la Biblia dice que todos se maravillaban. Hermano, no recibió una instrucción teológica, pero lo único que Cristo le dijo es: vaya y cuente lo que el Señor ha hecho con usted. Por eso, hermano, el hombre, la mujer que quiere alcanzar al perdido,
ya lo puede hacer, sea conocido al Señor Jesucristo, porque solo debe contar lo que Cristo ha hecho en su vida. En el Evangelio de Juan, por favor vaya ahí conmigo en esta hora. Juan capítulo 4, versículo 39. Esta es la historia de la mujer samaritana, no la vamos a leer toda, pero este pasaje que quiero leer, del verso 39, la Biblia dice que muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer. ¿Y alguno ha pensado qué más o menos pudo haber dicho la mujer? ¿Qué cosa hizo que muchos creyeran que literalmente toda Samaria quisiera oír acerca del Mesías? ¿Qué fue, hermano? Y les quiero recordar que no solamente los judíos sentían desprecio por los samaritanos. Si eso no era nada más de los judíos, los samaritanos tampoco apreciaban a los judíos. Habían rivalidades políticas, habían rivalidades étnicas, habían rivalidades religiosas. Entonces, querido hermano, había una división. Pero ¿qué pudo testificar la mujer samaritana? Ella debe haberle contado cómo Cristo vino estando, ¿cierto?, en la amargura a mediodía en el pozo de Jacob y le reveló su vida. Amén. Pero, hermano, si bien es cierto, para la salvación todos debemos ser confrontados con nuestro pecado, Cristo no solo queda confrontando nuestro pecado, Cristo trae esperanza para el pecador. Y Él le ofrece un agua, amén, que no salía del pozo de Jacob, sino Él dijo: yo les puedo dar un agua que el que bebiere de esa agua no tendrá sed jamás. ¿Cuánto dan gloria al Señor? Por eso, queridos hermanos, nunca deberíamos desechar ni mirar en menos a nadie, porque Dios tiene un llamado para cada persona. Y dice la Biblia que creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Entonces la Biblia dice: vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Y creyeron mucho más por la palabra de él, y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo, el Mesías. Hermano, el testimonio es un medio para que la gente oiga del Evangelio. Por eso en esta iglesia no vivimos de testimonio, ¿cierto? Nos contaba el hermano Felipe Castillo que es curioso, me dice, la gente en la iglesia que iba llegaban tarde, pero muy tarde. No solamente se perdía la primera parte de la adoración, era como raro porque empezaba el culto y lo primero casi era la predicación y después la alabanza. Entonces la gente llegaba después de la predicación, porque después de la alabanza venían los testimonios. Y toda la gente iba quería contar su testimonio, y si habían visitas, decía: bueno, todos conocíamos el testimonio del hermanito, pero siempre le agregaban más para hacerlo más espectacular. Como predicando en una iglesia trinitaria cuando era muy joven, y en una vigilia pasaron un hombre a testificar. Dijo: el Señor me sanó del lumbago a la rodilla. ¡Wow! Cada uno tratando de impresionar a los demás acerca. Hermano, la mujer samaritana solo fue el conector, porque ellos necesitaban oír al Salvador Jesús. Nuestro testimonio es el primer paso para que ellos oigan el Evangelio del Señor Jesucristo. Ellos tienen necesidades, y tal vez por donde nosotros hemos caminado le podemos decir: mira, yo pasé por ahí, yo pasé por ese valle, yo pasé por ese problema, pero Dios me ha cambiado a mí, y si Dios lo ha hecho conmigo, también lo puede hacer en su vida. Hermano, y muchos van a venir a la iglesia buscando los beneficios del Calvario.
Van a venir buscando la paz. Van a venir tratando de encontrar propósito en la vida. Van a venir tratando de encontrar la bendición que surge de servir a Dios. Porque, hermano, no solo es sobre nosotros, pero es sobre nuestras familias que cae la bendición por servir a Dios. Y nuestro trabajo es mostrarle no solamente que Dios puede, sino es mostrarle a Él, que se enamoren de Él más que de lo que Él puede hacer. Pero primero tienen que gustarlo, tienen que probarlo. Amén. Por eso es tan importante el testimonio de nuestra vida. Una de las cosas, y ya voy a ir terminando en esta noche, una de las cosas que hace el testimonio es que despierta el interés de las personas. Hermano, el mundo es curioso. Usted le empieza a contar algo y usted le está explicando algo de la Biblia. Pero usted le empieza a contar algo, ¿quiere saber algo de mi vida? Uy, como que se despiertan. De hecho, ese es el valor, por ejemplo, se estudia mucho en la predicación, el valor de la ilustración, cómo cuenta una historia y todo, uy, se olvidan de todo y se recuerdan de la pura historia a veces. ¿Te acuerdas de la prédica? No, el trasfondo teológico, la sustancia, nada. No, pero viste la historia que contó. Porque la mente es diseñada para eso. Por eso tienen tanto éxito en la televisión las comedias, porque son historias. ¿Y qué va a pasar? Y quedan ahí, pero ¿qué va a pasar? La historia. Porque hay una curiosidad en el hombre. Y una de las cosas porque es efectivo el testimonio, porque a la gente le gusta escuchar de las experiencias que alguien ha vivido. Es un elemento del interés humano. Una de las maneras más efectivas de comunicar una verdad, desencarnándola en una historia, y más si esa historia es contigo. Y eso hace que tu testimonio convierta una verdad conceptual en una verdad viva. ¿Cómo muestro al Señor? Yo te voy a mostrar, Dios es espíritu. Y te empiezo a explicar las cualidades de Dios espíritu, y la gente no va a entender nada. Pero si eso, a través de un testimonio como Dios es espíritu, yo estaba en el lugar más bajo, el salmista dice: ¿dónde huiré, Señor, de tu espíritu? Entonces lo conecto con una verdad y decir: ¿sabes qué? Como Dios espíritu puede estar en todo lugar, y en mi lugar más bajo de mi pecado, el Señor estuvo conmigo. Entonces, algo lo conceptualizo, ¿cierto? Una verdad más conceptual, una verdad, la puedo encarnar mejor en una historia. Hay una famosa revista que todavía se sigue imprimiendo, pero desde años atrás, y generalmente hace años que no hago eso, pero tenía la afición de ir a comprarlas en las calles, una revista que se llama Selecciones. Y normalmente son las de los años 50, 60, las que más me interesaban coleccionar. ¿Y por qué era tan famosa esa revista? Era porque en cada mes había un capítulo dedicado a la historia personal de una experiencia de algún individuo, reflejando el drama de la vida humana, de cómo había sido librado de la muerte, de cómo un accidente, algo peligroso, una historia. Y varias de esas páginas de la revista estaban dedicadas a eso. Son historias que normalmente capturan la atención de las personas. Hermanos, si queremos que alguien escuche el evangelio, todo el hablar de la vida eterna y de estas realidades eternas pueden ser, amén, ilustradas en la obra que Cristo ha hecho en nosotros y en nuestra vida. Por eso es tan importante que nuestro testimonio no estemos contando el testimonio de la hermana Juanita, estemos contando nuestro testimonio. Amén. Porque es irrefutable, nadie a usted lo puede contradecir, porque es su propia experiencia. Cuando usted va con otra persona y discute una idea, alguien puede tomar una posición: no, yo no creo en eso. Pero ¿quién puede negar lo que usted ha vivido? ¿Quién puede negar que
el médico le dijo que usted no iba a salir adelante de esto, pero ahora está sano, está adelante y Dios lo ha librado de la muerte. ¿Quién puede? Es un testimonio. Entonces, la defensa de contradicciones que las personas quieran tener con usted, un pleito, son menores al testificar del poder del Espíritu Santo. Y ya voy terminando. Una de las maneras más sencillas de hablar del Evangelio es compartiendo nuestro testimonio. Es hablando del Señor y de las maravillas que Dios ha hecho en nosotros. Queridos hermanos, y quiero terminar diciéndoles, hay un mundo que está perdido. Deberíamos todos proponernos, donde quiera que estemos, cada semana hablarle a alguien del Señor. Sea nuestro proyecto, Dios mío, voy a testificar del... Hermano, seamos humildes, ninguno de nosotros tiene el poder de cambiar a nadie. Y para con toda honestidad apenas vamos con nuestro corazón sometiéndolo a Cristo. Y a veces tenemos el deseo tanto de convertir a los demás cuando nuestro corazón está ahí peleando. Pero el evangelismo no es solo la obra humana de alguien, es el poder de Dios obrando en nuestra vida que puede cambiar la vida de las personas. Y termino, y se pueden poner de pie. Hermano, el mundo, si a los cristianos les cuesta leer la Biblia, hay años creyentes que el único texto bíblico que se sabe es Hechos 2:38. El mundo no va a leerlo. El mundo no va a tener la oportunidad de saber quién es el Señor. Pero por medio de ti lo pueden ver. Por medio de ti lo pueden mirar. En esta hora, ¿por qué no vienes a este altar y decirle, Señor, ayúdame a hablar de tu palabra a alguien? Tal vez usted conoce a alguien que necesita a Cristo, y ¿por qué no vienes al altar a decirle, Señor, dame palabra para dar testimonio del Evangelio a alguien que no tiene esperanza, que está atravesando problemas, que está atravesando situaciones, Señor, y que tan solamente en el poder de Dios usted puede traer, Señor? Alguien que le diga en esta noche al Señor, no quiero mantener más mis labios cerrados, Señor. No quiero mantener más mi boca cerrada cuando hay un Dios que ha cambiado mi vida, cuando hay un testimonio del poder de Dios, Señor, como aquel endemoniado de Gadara, Señor. Él quería seguirle, él quería ir en la barca al otro lado de donde había venido, Señor, en el mar de Galilea, Señor. Pero usted le dijo, ve a tu casa, ve a los tuyos y cuenta cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. Y en esta hora, Señor, yo no quiero ser mezquino en mi vida. No quiero, Señor, cerrar mi boca, centrarme en mis problemas.